Volvemos a la carga con Mono Street y en primer lugar, feliz 2023 a todos. Comenzamos de hecho un año bastante complicado, que viene obviamente marcado por la crisis del 2022, la guerra, la inflación y tenemos expectativas complicadas por delante. Pero este vídeo es un poco diferente a los anteriores, ya que no vamos a tener un tema central, sino en su lugar 4 grandes titulares. Bienvenidos a Mono Street. Pasa y ponte cómodo. ...2022, como bien sabéis, será un año que va a quedar marcado en los libros de historia en rojo. Uno de los peores del siglo que llevamos en curso, con grandes cambios geopolíticos, graves problemas macroeconómicos, empezando por el problema de la inflación, que por supuesto aún perdura y lo que le quede, sobre todo en las principales economías mundiales, Europa, Estados Unidos y China. Y claro, sus muchas consecuencias, como la crisis energética, el desplome de los mercados bursátiles y especialmente el que nos afecta a todos, al final el encarecimiento de la vida, en prácticamente todo, desde la alimentación, productos tecnológicos, pasando evidentemente por los combustibles y un larguísimo etcétera. Todo esto, por supuesto, agravado por la guerra de Ucrania, de la que ya casi llevamos un año. Comenzó el 24 de febrero del año pasado, lo tenemos a la vuelta de la esquina. También siguen los problemas de la pandemia afectando muy duramente a China. Y eso, una vez más, tiene muchos problemas derivados, como la falta de suministro de algunos productos, incluso de algunas materias primas, problemas en la cadena de suministros, en fin. En definitiva, una gran bola de nieve, o bueno, quizás sea mejor decir una gran bola de mierda que sigue rodando ladera abajo y haciéndose más y más grande. Y que, como os decía, nos abre una perspectiva para 2023, pues la verdad es que muy poquito alentadora, con una recesión a las puertas, si es que no estamos en ella ya. Pero bueno, dejando todos estos problemas de lado, a los que sí, por supuesto, vamos a seguir atentos aquí en Mono Street, ya que están muy lejos de solucionarse, y quién sabe, quizá en 2023 al menos alguno acabe haciéndolo, ojalá el de la guerra de Ucrania, alguno quizá ya empiece a revertirse, problemas económicos, no lo sé, lo iremos viendo. Este vídeo, o este capítulo, me gustaría enfocarlo en otros temas que, desde mi humilde opinión, creo que van a dar mucho que hablar en los próximos meses y que, si es así, posiblemente nos ocupen algún que otro capítulo venidero. Yo he marcado en concreto 4 temas a los que voy a hacer seguimiento y os quiero hacer una pequeña introducción a cada uno de ellos, aunque como digo, en próximos capítulos los trataremos más en profundidad. El primer tema es quizá el tema de moda del que todo el mundo habla últimamente, la inteligencia artificial. Bueno, ya en los últimos meses de 2022 hemos visto que se hablaba muchísimo de esto y personalmente creo que 2023 va a ser la gran explosión de este sector y también nos va a abrir un gran abanico, yo creo que inimaginable, de posibilidades innovadoras, pero también tiene su contrapartida, su cara B, sus consecuencias. De hecho, bueno, por citar algunos ejemplos que son solo la punta del iceberg, seguro que ya muchos habéis experimentado con herramientas que últimamente dan vueltas por la red, como Midjourney, que te crea unas imágenes en base a una descripción que tú le das, y los resultados son increíbles. Si no lo habéis probado, os invito a hacerlo, porque además es gratuito y es sorprendente, realmente sorprendente. Yo, por ejemplo, el otro día estuve probando y le puse Kim Jong-un gordo en una montaña rusa. En fin. También, por ejemplo, por citar una más, ChatGPT, que seguro que también la habéis probado o trasteado muchos de vosotros, y también te deja sin palabras. Esto simplemente es una especie de chat que no está atendido por nadie, pero al que le puedes pedir desde que te escriba una canción, un soneto, programación. Es alucinante, es realmente alucinante. Te deja sin palabras después de probarla. De hecho,
Un dato interesante sobre esto. OpenAI, la empresa que está detrás de este chat, está cerca de ser adquirida, no en su totalidad, pero sí en un 49% por Microsoft. Por creo que son casi 10.000 millones de dólares. En fin, sin duda los grandes gigantes tecnológicos están haciendo una gran apuesta por esta inteligencia artificial, desde el propio Microsoft, pasando por Google. Quizá los más avanzados ya llevan un tiempo metidos. Nvidia, que tiene una herramienta también muy sorprendente. Meta, Tesla. Bueno, no me quiero enrollar mucho, pero bueno, un poquito más, porque no solo hablamos de este tipo de herramientas, hablamos de mucho más. Eso, como os decía, es la punta del iceberg o del iceberg, como queráis decirlo. Hablamos, por ejemplo, también de trabajadores virtuales. Y no me refiero a este tipo de robots programados para realizar tareas mecánicas repetitivas. Eso ya lo llevamos viendo un tiempo y está implantado y no está directamente relacionado con lo que yo os estoy contando ahora. Hablo de, podríamos decir, de seres virtuales, como por ejemplo ya hay influencers virtuales con millones de seguidores. Es alucinante. Y de hecho, por ejemplo, este dato es bastante perturbador, pero ya hay alguna empresa china que ha anunciado la contratación, digamos, entre comillas, de este tipo de, no sé cómo llamarlo, de este tipo de producto, de este tipo de personas virtuales, no lo sé, seres virtuales, me voy a quedar ahí con esa definición, para, por ejemplo, atender sus oficinas, realizar acciones de marketing o incluso dar formaciones, conferencias, formar a nuevos empleados. Bueno, a mí a priori se me ocurre, por ejemplo, imaginad a estos pesados de las empresas de telefonía que te llaman a todas horas para intentar venderte la increíble oferta de Internet. Bueno, pues ahora es muy posible que puedan pasar a ser personas y en su lugar sean esta especie de seres virtuales, que por supuesto serán muy simpáticos, muy agradables y estarán programados para detectar tus emociones con el objetivo de venderte todo lo que no necesitas. Bueno, en fin, en este caso creo que incluso así será más fácil colgarles y mandarles al carajo. Bueno, obviamente esto también tiene implicaciones fuertes en el sector laboral. Eso creo que es muy evidente. También tiene muchas implicaciones con otro tema que tenemos pendiente de tratar aquí, un tema que volverá a dar mucho que hablar, estoy seguro de que este año y los próximos meses, y me refiero a los metaversos. De esto ya se lleva hablando mucho tiempo, prácticamente saltó a la palestra cuando Facebook cambió su nombre por Meta, hace ya más de un año, y claro, aquí sí que podemos encontrar aplicaciones muy directas y muy directamente relacionadas con la inteligencia artificial. Pero bueno, podemos seguir profundizando más sobre todas estas cosas en próximos capítulos. Ahora vamos hacia el punto número 2. Bueno, el punto 2 lo voy a intentar pasar más rápido porque es algo de lo que ya os he hablado y a lo que ya dediqué un vídeo el año pasado, en 2022. Precisamente en previsión de lo que puede pasar este mismo año y los siguientes. Y seguro que me veis venir, me refiero, sí, a las CBDC, las divisas digitales de los bancos centrales. Es un tema al que sin duda hay que estar atento este año. Ya os conté que Europa además es uno de los que están más avanzados con este tema, es uno de los proyectos que ya están probándose y empezando a rodar, y vamos a ver mucho movimiento en los próximos meses, nuevas pruebas, quizá pequeñas implantaciones en sectores selectivos, en fin, poco a poco van a ir introduciendo estas divisas digitales en nuestra sociedad. De hecho, hay datos muy relevantes, por ejemplo, desde Suecia, donde ya tienen previsto la prohibición del dinero en efectivo. En fin, alucinante, eso deja entrever muy bien sus intenciones. Por supuesto, Estados Unidos también va a dar muy pronto noticias del dólar digital, pero la lista de países que están en proyectos similares es muy larga, desde Brasil, Rusia, Turquía, Australia, incluso Japón, que no empezó con buen pie en este proyecto y ha tenido algún que otro tropiezo, y bueno, por supuesto China, que son los pioneros, son los que hicieron primero ese yuan digital, y de hecho ya han hecho anuncios tan perturbadores como que es posible que tenga fecha de caducidad,
que por supuesto no tienen ningún anonimato, eso no hace falta que nos lo anuncien, que pueden hacer gastos restringidos de forma selectiva, en fin, de esto ya os hablé, como digo, en otro vídeo. Y también esto sí que es distinto, esto creo que abre otras posibilidades interesantes que pueden explotar en este 2023. Y para esto, por ejemplo, os voy a dar algún ejemplo de países africanos que también han intentado o han implantado, no han intentado, lo han hecho en realidad, sus divisas digitales, sus CBDC, como por ejemplo el caso de Nigeria, que me llama muchísimo la atención. Allí han implantado esta divisa que han llamado Naira y que va camino de ser un rotundo fracaso. Sí, de hecho hace que Nigeria sea uno de los países más avanzados en la aceptación, en la normalización y en la utilización de Bitcoin y otras criptomonedas. Y sí, precisamente creo que las criptomonedas pueden ser uno de los grandes beneficiados de todo este asunto, aunque es algo que hay que tratar con mucho cuidado porque evidentemente es un arma de doble filo, ya que si a un Estado le va a interesar más promover su CBDC, tenemos que estar muy atentos a las leyes que promulguen en las que se acojan estas criptomonedas. Pero va a ser muy interesante seguir esa evolución. Además, en el sector empresarial, empresas, por ejemplo, como Stripe, que es el mayor procesador de pagos digitales del mundo, se espera incluso que haga su salida a bolsa, si no me equivoco, este año 2023. Y esto solo por citar un ejemplo, pues pueden ser uno de los grandes beneficiados de la apuesta que tiene esta empresa hecha por el sector de las cripto. Ellos trabajan con mucho más, no solo cripto, pero son una especie de nexo, de hub entre los bancos y el sector digital. Digamos que podrían ser las nuevas tarjetas de crédito, la nueva Mastercard. Bueno, en fin, creo que eso también podría ser interesante si queréis para otro capítulo. Pero bueno, en cualquier caso, lo que quiero decir con esto es que hay muchos gigantes tecnológicos, como Amazon, como Google, que siguen aumentando sus inversiones en el sector. Y eso lo vamos a seguir muy de cerca en este canal. Pero, que dije que no me enrollaba con esto, vamos a pasar al siguiente punto, número 3. Este quizás sea el peor de todos. Crisis de desempleo. Bueno, la crisis inflacionaria que ya llevamos viviendo todo 2022, como sabéis y como os decía antes, está muy lejos de terminar. Y una de las últimas consecuencias de este tipo de crisis es el desempleo, que va a generar, claro, la recesión hacia la que nos dirigimos. Aunque yo personalmente considero que ya estamos en ella. En Estados Unidos al menos los datos lo dicen así, pero bueno, la FED cambia la definición y nos deja en fin. Pero bueno, eso ya es simplemente un tecnicismo. Estemos o no en ella, esto ya ha empezado. Lo hemos visto también muy claramente en el sector tecnológico. Amazon, 18.000 despidos. Meta, 11.000. Twitter, 3.700, que es más del 50% de la plantilla. Y bueno, un larguísimo etcétera. No hace falta citar a todas las tecnológicas, pero son prácticamente todas las grandes. De hecho, han salido ya más de 100.000 personas de estas empresas, pero también vemos cómo esto se está extendiendo ya a otros sectores. Y esto pues no va a ser nada agradable y viendo la situación es algo inevitable. Y creo que personalmente puede ser lo más duro que nos espere en este 2023, especialmente a quien le toque, claro está, evidentemente. Pero bueno, ya que en estos puntos que voy citando intento sacarle una parte buena a todo, lo voy a intentar aquí, y aunque claro, con un asunto así es muy difícil. Pero bueno, al menos si eres inversionista de mercados de bursátiles, bolsa, criptomonedas, me da igual, exactamente igual, estos despidos es muy posible que al final los mercados lo tomen como algo positivo. Y bueno, aunque personalmente tampoco creo que vaya a ser un año con demasiadas alegrías en los mercados bursátiles, es posible que no tengamos quizá un año tan negativo al menos como 2022, salvo claro, bueno, pues que haya algún otro cisne negro, este tipo de noticias catastróficas que llegan por sorpresa y nos pillan a todos en bragas. Pero si tenemos un año relativamente tranquilo en ese aspecto, posiblemente aquí tengamos algo de alivio, un moderado año de recuperación. Y sí, como decía, aunque sea triste, en realidad los despidos pueden ayudar a esa fase de recuperación, porque los reguladores van a ver que sus medidas económicas tan restrictivas están ya afectando de una manera muy notable al mercado laboral,
y van a dar la vuelta, y todo eso concluye en que de nuevo, eso no va a ocurrir este año, pero bueno, de nuevo al final, posiblemente en 2024, pongan a imprimir de nuevo la maquinita de dinero, y este año lo que sí sería una buena noticia es que al menos cesen esa subida de tasas de interés y se modere al menos. Pero vamos al cuarto y último punto. ¿Es posible que estemos ante una nueva burbuja inmobiliaria? Algo similar a lo ya ocurrido en 2008. Bueno, con toda sinceridad os digo que este es un tema que me tiene realmente muy intrigado y tengo en él sensaciones muy encontradas. Si tengo que decantarme por una hipótesis, quizá lo haría por una más negativa, ya que al final los números son los que son y son preocupantes. Aunque sinceramente creo que esto va a depender bastante de la zona geográfica del mundo, del país en el que analicemos el tema, y en cualquier caso no creo que si llegamos a ese punto sea algo tan global como fue en 2008. Pero todo esto lo digo porque los datos son muy diferentes de una parte del mundo a otra. Bueno, en Europa y Estados Unidos, pues yo creo que es bastante evidente. Como os decía antes, con todas estas políticas monetarias tan agresivas, la subida de tasas pues hace que estemos prácticamente en un punto de no retorno, muy similar, insisto, al del 2008, con gente que está hipotecándose por encima de sus posibilidades, y en este caso, además unido a que muchas entidades financieras tienen problemas realmente serios. Ya os hablé, por ejemplo, hace algunas semanas sobre Credit Suisse y Unicredit. Recele un vistazo a ese vídeo porque eso sigue coleando. En fin, en estos casos hay situaciones, como os decía, incluso peores a 2008, pero bueno, podemos profundizar sobre esto más en otro capítulo. Y sigo exponiendo un poco más el tema. China, yo creo que sin duda es el caso más claro, porque de hecho, bueno, no es que sea más claro, es que allí el colapso inmobiliario ya empezó. Empezó hace más de un año, de hecho, cuando tuvimos la quiebra y el posterior rescate de Evergrande, del segundo promotor más grande del país, que seguro que habéis visto, aunque no se le da demasiado espacio en las noticias, pero se ha escapado alguna noticia que ha sido un poco más sensacionalista, como las huelgas, la gente negándose a pagar sus hipotecas por pisos que de hecho ni siquiera han recibido. Y esas imágenes, no me negaréis, que no nos recuerdan a lo vivido aquí en Occidente en aquellos años con la crisis de la subprime, y que yo creo que demuestran muy claramente que el ser humano vuelve a caer una y otra vez en los mismos errores. Bueno, sin embargo, por dar la contrapartida, en zonas como por ejemplo Canadá, ahí las inversiones en el sector inmobiliario se han disparado una barbaridad. De hecho, incluso esto ha sido esta semana o la semana pasada, el gobierno ha prohibido directamente a los extranjeros comprar propiedades en el país, lo cual, como veis, está contrastando muchísimo con la situación de otras partes del mundo. En fin, además, a mí para estas cosas me gusta, por ejemplo, mirar lo que hacen grandes inversionistas, y las opiniones en este caso son completamente opuestas. Hay unos que directamente están comprando y hay otros que están bueno, pues defendiendo esta hipótesis de la burbuja a punto de explotar. Incluso hay algunos que se contradicen, como Michael Burry, de Big Short, quien estaba hace unas semanas o hace pocos meses en el primer bando y ahora se ha dado la vuelta al sentido opuesto. Pero bueno, a mí esta persona de Big Short, como se le conoce, nunca ha sido santo de mi devoción, porque sinceramente no confío demasiado en sus predicciones. No hay más que ver que desde 2008, donde sí, ahí la clavó, es evidente, pero desde entonces ha fallado más que una escopeta de feria. Y personalmente creo que sigue viviendo un poco de la fama que le dio aquella predicción. Pero bueno, en cualquier caso, aquí tampoco se puede decir nada, porque hasta un reloj estropeado da la hora correctamente 2 veces al día. Ya lo iremos viendo, pero cuidado, en cualquier caso, cuidado si estáis pensando en invertir en el sector inmobiliario. Para terminar, estos eran los 4 puntos, pero solo una pequeña pincelada más. Por supuesto, vamos a hacer también en este canal, en estos capítulos, en este podcast, dependiendo de dónde me escuchéis o me veáis, seguimiento al conflicto de Ucrania. Por supuesto, también con un ojito puesto en Taiwán, porque ambos conflictos pueden traer novedades pronto. Vamos, por supuesto, a vigilar el progreso de esta crisis económica, esa inminente recesión, pero también
me gustaría abrir un poco más el abanico de temas e incluir quizá algo más tecnológico que nos aleje un poquito de todo este panorama político y económico, que además últimamente no nos da más que penas y parece que todos los vídeos y todos los capítulos los hago dando penas y malas noticias. En fin, es que es lo que hay, porque las perspectivas, como bien sabéis, pues no parecen mejorar. Pero es cierto que yo tengo en mi lista de temas a tratar, temas como una posible nueva carrera espacial, que puede estar gestándose, que puede ser muy interesante, algunas curiosidades a medio camino entre lo perturbador y directamente lo gracioso, desde Asia, también cositas desde Medio Oriente. Pero bueno, en cualquier caso, para todo esto, yo estoy muy atento a vuestras sugerencias, vuestras ideas para ponerme a investigar y tratar posibles temas que hagamos en este 2023. 2023 que espero venga cargadito de nuevos capítulos muy interesantes. En fin, feliz 2023 a todos y ante esta situación, pues ya sabéis, palomitas y a mirar el espectáculo.